Hola, buenos días, ¿qué tal estamos? Espero que todos estéis muy bien. Hoy os quería proponer una clase diferente, ejercicios que podemos hacer en el suelo. Yo sé que hay mucha gente que a pesar de la edad tienen bastante agilidad y que pueden tumbarse en el suelo. El trabajo en el suelo es bastante eficaz y mejor que estar de pie y sentado. Entonces, vamos a probar. Visto que vamos a salir el próximo sábado o domingo, así que nos vamos a preparar un poco físicamente, ¿os parece así para poder pasear? Y para las personas que tenéis dudas o dificultad para tumbaros, os voy a enseñar primero con la ayuda de una silla cómo nos podemos tumbar en el suelo, ¿de acuerdo? Empezamos con esto y luego empezamos los ejercicios, ¿de acuerdo? Entonces, coger una silla. La pones aquí al lado. Si no tienes problema de piernas para tumbarte en el suelo, ¿cómo lo haremos? Doblando bien las piernas, separando bien, separa, apoya tus manos y vamos a intentar no poner todo el peso en la rodilla y caer, sino que voy a hacer este movimiento, invertir la posición y me siento en el costado, no en la rodilla. ¿De acuerdo? Y luego nos colocaremos así para tumbarnos, ¿sí? Si tengo problema, pues con la silla me apoyo, separo las piernas, lo que haga falta. Aquí mi peso está en la silla, ¿sí? Doblo todo lo que puedo. Ahí, si realmente no puedo ir de costado, ¿vale? Poner delicadamente la rodilla en el suelo y luego nos tumbaremos. Si puedes evitar la rodilla en el suelo, lo mismo que antes, apóyate bien en la silla, giras, ¿ves? La rodilla va hacia adelante y te sientes en el costado, ¿de acuerdo? Y luego ahí te giras y nos tumbamos, ¿sí? Entonces vamos a empezar primero, antes de tumbarnos, vamos a empezar con el calentamiento, por lo menos calentamiento de la cabeza, ¿sí? Aquí nos colocamos, los hombros bien relajados, colocamos las manos atrás y elevamos la barbilla hacia el techo, la bajamos exhalando hacia el pecho. Inspira. Esto para calentar las musculaturas del cuello, movilizar las cervicales. Última vez, recordar, trabajamos a nuestro nivel según las posibilidades físicas de cada uno. Miramos por los lados. Suavecito. Respirando. Última vez. Y vamos con el círculo. Desplazando la barbilla. Controlar bien que los hombros se mantengan quietos. Vamos a hacer 3 círculos. Y voy en el sentido contrario. Exhalamos a parar. Último círculo. Y en el centro. Vamos a separar un poquito las piernas. Círculo de hombros hacia atrás. Y de atrás arriba hacia adelante. Círculo de brazos. Cuidado no apretar tus hombros hacia la cabeza. Deja un espacio.
sentido contrario. Último. Bien, vamos a separar un poquito más las piernas para el trabajo de piernas. Ahí, antes de tumbarnos, punta de los pies hacia adelante, vamos doblando. Estiramos aquí con cuidado, progresivo. Cuidado de dejar bien el pie de la pierna estirada apoyado, no levantéis, dejarlo apoyado. Última vez. Muy bien, doblamos, juntamos y vamos arriba. Entonces, nos vamos a tumbar. Voy a apoyar, acercar la silla, os enseño cómo. Doblo la espalda, doblo las rodillas y voy a girar ahí, peso a la silla, me siento de costado. La silla aquí al lado para volver arriba, nos desplazamos, punta de los pies hacia adelante, relajo mis brazos allí y la espalda recta, voy a derrumbar mi espalda, como cuando estoy cansada, estoy abatida, ahí. Y voy a dar un pequeño empujón, pubis hacia adelante, hasta la cabeza. Y exhalamos. Deja que bascule tu cadera hacia adelante y vuelves a desplazar. Estamos articulando la columna, la espalda. Hombros relajados. Última vez. Y desde aquí vamos a agarrar las rodillas y vamos a bajar hacia el suelo. Aprieto el ombligo, basculo la cadera otra vez, pero yo voy bajando. Agárrate bien a las rodillas. Si te caes no pasa nada. Aprieta ahí el ombligo. Intentamos bajar hasta la cabeza. Mantenemos. Los pies están separados a la anchura de la cadera y vamos a hacer un trabajo de espalda, articular otra vez la espalda, pero empezando ahí desde el pubis. Los brazos están al lado, los hombros abiertos y voy a encorrer la cintura, pequeño desplazamiento de la cadera, la separo del suelo y vuelvo a encorrer articulando la espalda. Y repito, aprieto el ombligo, la cadera se mueve, me ayudo de los pies para elevar un poquito. Elevamos poquito, vamos por partes, ¿de acuerdo? Con cuidado. Y aprieto, sube la cadera, elevo, ahí pasa la mano. Inspiro y vuelvo a encorrer la cintura. Intento apoyar cada vértebra hasta la cadera. Corro el aire sin mover y exhalamos por la boca, elevo poquito a poquito. Inspiro arriba y vuelvo a encorrer la cintura. Y última vez. Muy bien, nos quedamos con la cadera apoyada y voy a intentar mantener mi ombligo, la cintura encorrida. No soltéis la tripa, ¿vale? Mantener allí. Eso es. La zona lumbar sobre todo apoyada y siempre con las piernas dobladas. Vamos con los brazos. Vamos a hacer un círculo
como hemos hecho antes, bajamos hacia adelante exhalando. Inspiro, subo, bajo. Subo por los lados. Y contrario. Elevo. Aquí cuando voy atrás, cuidado no separar la espalda, la voy a mantener bien apoyada. Y bajo por los lados. Inspiro. Mantengo todo lo demás apoyado. Y última vez. Bien, vamos con la cabeza. Voy a colocar mis dos manos detrás. El peso de mi cabeza está en las manos. Es decir, que no voy a forzar con la nuca, sino que sigo encorriendo la cintura y a soltar. Mis brazos elevan la cabeza, exhalando. Y vamos, con cuidado. Y soltamos por la boca a subir. Inhalamos a bajar. Y 3. Última vez, 4. Y descansamos. Cambiamos las manos en el suelo. Y vamos con la pierna. Voy a estirar la pierna derecha. Ahí. Y voy a mover. Apuntar es enseñar, ves mis dedos enseñando ahí delante. Flexionar es volver el empeine hacia mi cabeza. Dejo el talón, el pie en el suelo. Y mantengo aquí la cintura. Y voy moviendo el pie. Apunto, flexiono. Trabajar los dedos también. Última vez. Y doblamos la pierna. Vamos con la otra, lo mismo. Cuida de la flexión, poquito a poquito. Si tienes problema de rodilla, no dobles demasiado el pie. Y última vez. Y doblamos. Vuelvo a estirar la pierna con cuidado. La elevo. La barro con el pie flexionado. Y la vuelvo a doblar. Y deslizo el pie, inspiro. Exhalamos, aprieto el ombligo. Flexiono el pie, barro. Y vuelvo a doblar. Inspiro. Y aquí es el momento fuerte donde hay que apretar el ombligo y doblamos. Inspiro, estiro, subo. Y derramos el coxis en el suelo. Cuidado no hacer esto, ¿eh? Esto no me interesa. Mi cadera bien apoyada. Última vez. Y voy con el otro lado. Pierna izquierda. Cadera en el suelo. Exhalamos. Y doblo. Estiro. Subo. Bajo. Y flexiono. Última vez. Y descansamos. Voy a elevar mi rodilla derecha hacia el pecho. La pierna izquierda se estira en el suelo. Flexiono el pie, lo mantengo flexionado. Y voy a hacer pequeños movimientos de mi rodilla hacia el pecho. Suavecito.
La cuestión es dejar bien la otra rodilla, no la dobles, acercar de la rodilla al pecho. No, no, déjala ahí estirada y vuelves atrás. Exhalamos a llevar la rodilla al pecho. Hombros relajados. Última vez. Bajamos la pierna, la estiramos y cogemos la izquierda ahora en las manos. Y lo mismo, pequeñas presiones. Última vez. Y bajamos. Vamos a hacer un trabajo de articulación de la cadera. Entonces, cuando voy a abrir las piernas, voy a cuidar no separar la zona lumbar y la espalda. La dejo apoyada. ¿Cómo? Encogiendo la cintura, el ombligo, los laterales, ahí. Imagina que tengas un cinturón ahí que te mantiene el vientre plano. Entonces, con la inspiración, voy a abrir. No forcéis, estirar. Mi punta de pies miran hacia los lados, pero yo voy a hacer la rotación, que es volver los dedos hacia el techo y vuelvo a deslizar mis pies. Y abro, controlo la cintura, muy suavecito. Ves que los pies se quedan en el suelo. Última vez. Y vamos con el sentido contrario. Aquí lo mismo, cuando estiro las piernas, cuidado no separar la zona dorsal. Si pasa esto, dejar las piernas con un poco de flexión, mejor. Pero que la espalda sigue apoyando. Yo hago el brazo así para que se vea mejor. Empezamos con la flexión de las piernas. Inspiro, estiro. Y exhalamos, abriendo las piernas y a cerrar la posición. Inspiro, rotación, la punta de los pies hacia los lados, flexión y vuelvo en el centro. Muy suave sin forzar las ingles. Última vez. Y descansamos. Vamos con un poco de abdominales. Un ejercicio sencillo. Subo la pierna, subo la otra. Ves que mi rodilla está alineada encima de la cadera. Intentar no aquí porque me hace separar la zona lumbar, así que mejor atrás y la espalda apoyada. ¿Sí? Voy a dejar los brazos aquí y voy a separar una pierna de la otra. Lo importante es esta, que se quede quieta. Exhalamos a volver. ¿Sí? Inspiro, abro. Ves que no me llevo al otro lado. La cuestión es de mantener este lado bien apoyado. Y vamos alternando. No intentes abrir mucho. Y para que tu cadera y tu pierna se quedan quietas, hay que mantener esto, los abdominales. Es ahí donde trabaja. Todo lo demás intenta dejarlo bien relajado en el suelo. Última vez cada lado. Y ahora voy a ir con la bajada tijeras, con las piernas dobladas, ¿de acuerdo? Entonces voy a bajar la pierna, cuidado que no pase este movimiento,
mantengo ahí bien apretado, inspiro, cambio suelto, solo toco la punta de los dedos en el suelo, ahí mantengo la cintura bien encogida. Última vez. Mantengo apretado el ombligo para bajar la otra pierna y ahora puedo descansar. Muy bien. Vamos a juntar las piernas, vamos con la cintura. Piernas juntas. Voy a cambiar aquí, se vea mejor. Brazos separados, los hombros se van a quedar bien apoyados en el suelo y voy a inclinar mis dos piernas juntas, ¿sí? Ahora sí se separa la zona lumbar y la cadera, pero no el hombro, este se queda apoyado en el suelo, ¿sí? El codo aquí, el ombligo dentro, vuelvo en el centro. Y voy al otro lado, la cabeza en el sentido contrario, si puedo mover con facilidad. Corremos. Inspiro bajo. Voy alternando suavecito. También las rodillas juntas. Apretar el ombligo para volver. Y última vez. Y voy a vencer. Vamos con una rodilla cerca de la rodilla, cerca del pecho. Voy a estirar la otra pierna y vamos a estirar la pierna derecha y voy a doblar la izquierda e iremos alternando, ¿de acuerdo? Si no hay problema de cervicales, voy a elevar la cabeza con cuidado, ¿sí? Y elevo la pierna derecha y vamos a empezar, vamos a hacer 12, a ver, preparados y empezamos y 1, aprieta bien, 2, 3, 4, 5, 6, mantén bien apoyado, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bajamos la cabeza, descansamos, aprovechamos, movemos los dedos. Y vamos con círculo. El otro pie. Y vamos a repetir, ¿de acuerdo? Mano derecha, pierna derecha doblada, estiro la izquierda, elevo, mantengo bien apretado el ombligo y cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bajo la cabeza. Si hay problema de cervicales, dejamos la cabeza en el suelo, ¿de acuerdo? Mejor bajarla que tener esa tensión. Descansamos.
Va de una pierna a la otra. Y vamos con un poquito de glúteos. Es lo más eficaz. Lo más eficaz es en el suelo. Aquí voy a mover un poco. Nos tumbamos. Aquí, con la pierna doblada en el suelo, mejor, me voy a apoyar mejor. La cabeza en mi brazo, la otra mano aquí delante. Y voy a estirar el pubis mirando bien hacia adelante. Aquí también tengo la cintura encurrida. Y voy a llevar esta pierna de arriba hacia el techo. 10 veces. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pequeño círculo delante. 1 y 2, 3, 4, 5. Sentido contrario. 1, 2. Mantén la cintura bien apretada. 4 y 5. Y mantenemos la pierna ahí, el pie a la altura de la cadera, no subes más, respira, aguanta, aprieta la cintura y relajamos. Cambiamos de lado. Lo mismo, alineo bien desde mi mano hasta la cadera, la pierna del suelo doblada. ¿Sí? Cuidado no caerte hacia atrás. Aquí, mano delante, el hombro lejos de la cabeza. Y 10 veces hacia el techo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pequeño círculo delante. 1, 2, 3, 4, 5. Sentido contrario. 1, 2, sin mover la cadera. 3, 4. Mantengo el ombligo. 5. Y mantengo la pierna. Estiro, alargo, aprieto la cintura. Respiro. Y descanso. Ok, entonces aprovechamos que tenemos las piernas dobladas para apoyarme con esta mano, ¿sí? Elevar mi tronco, ¿de acuerdo? Mantengo las piernas dobladas mejor, porque muchas veces yo veo que haces esto y das un golpe en la espalda. No, deja la pierna así, apóyate con las manos. Si tengo facilidad, pongo mi pie, las manos, intento no poner la rodilla en el suelo y de esta manera iremos arriba. Si no, desde la posición sentada, acerco la silla, aquí, una mano en el suelo, una en la silla o las dos en la silla, ¿de acuerdo? Peso en la silla, ¿ves cómo elevo la rodilla? Aquí, ¿sí? Y con la espalda redonda voy a ir hacia arriba. Hasta la cabeza. Muy bien, yo espero que no ha costado mucho. Aquí. Vamos a estirar piernas y espalda. Es un poco lío esto. Aquí se me ve. Vale. Estiramiento general de la espalda de las piernas. Aquí. ¿Sí? Con las piernas un poco separadas. Inspiramos. Seguimos apretando la cintura, el ombligo. Y doblando las piernas ligeramente. Voy a bajar espalda plana. Notaréis aquí atrás como tira. Y volvemos arriba. Y exhalamos. Nunca larga, espalda plana.
y vuelvo. Y última vez. Y volvemos arriba y descansamos. Muy bien. Para hoy suficiente, lo puedes comprobar si queréis hacer un poco más, un poco cada día está bien, media hora, si tenéis la facilidad de tener esterías y todo eso. Y para la próxima semana haremos otra vez una sesión en el suelo, ¿de acuerdo? Así que preparar la estería para la próxima semana, ¿sí? Que si sales ese fin de semana, pues que disfrutáis del buen tiempo, del sol, ¿vale? Y nos seguimos viendo. Muchas gracias por asistir. Hasta luego.